papers, ¿no? La citometría de flujo. Acá tenemos un marcador que es el CD3. Ah, chicos, a Iván y a Álvaro los veo riéndose hace rato. Me distraen, chicos. Más seriedad, por favor. CD3 y CD56 son dos marcadores típicos de la CNK, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿CD3 será un marcador típico de la CNK? ¿Quién dice que no y por qué? Melanie, ¿por qué no? Mauricio, Camila. ¿Perdón? Ya, pero ¿por qué el NK no tiene CD3? No tiene coestimulando. Sí, de forma espontánea. Puede ser por ahí, ¿no? Está estirando. Porque la CNK no tiene TCR. Y si no tiene TCR, el CD3 es una molécula asociada al TCR, ¿no? ¿Para qué servía el CD3? No, ese era el CD4 y CD8. La traducción de señales. ¿Sí? Claro, era muy corto su región del citoplasmático. Entonces, el NK no tiene CD3. El fenotipo clásico de la NK es CD3 negativo, no tiene CD3. Y el CD56 es una molécula que no es exclusiva del NK, pero que las NK sí la tienen. ¿Sí? No se conoce gran cosa de la CD56, pero no es la única la NK que la posee. Pero siempre se ha utilizado al CD3, al CD56 y al CD16 para determinar una célula NK a través de citometría de flujo. Aunque ahora hay otros marcadores, ya el NKp46, 40, 44, pero que eso ya es más reciente, más puntual. Entonces es CD3 negativo. Es CD3 negativo. Entonces, si es CD3 negativo y CD56 positivo, estas de acá serán las NK. Yo les digo que todos estos puntos, es citometría de flujo, cada punto representa una célula. ¿Sí? Al momento que uno hace el aislamiento de las células, como hicimos en la práctica, con el PMC, perdón, esas células aisladas se marcan y se colocan en un citómetro. Un citómetro es un aparato en el cual uno tiene como un tubito así, y uno coloca el tubo, lo incrusta en el tubo. Y al prender la máquina, ese como un sorbete, como una cañita, comienza a absorber todo el contenido del tubo lentamente. Pero al interior de esa cañita hay un espacio tan finito que permite pasar a una célula a la vez. Y cada célula a la vez va pasando, pero al momento de pasar hay una parte en la cual va a ser atravesada por un láser, o por varios láseres, depende del equipo. Y este láser va a excitar a los fluorocromos que se han utilizado para marcar a las células para poder diferenciarlas. Cada color corresponde a un marcador, CD3, CD4, CD8, lo que uno haya trabajado. Y de esa forma uno determina qué marcadores tienen las células. Y de acuerdo a eso, en la computadora van apareciendo los puntitos. Si tiene o no tiene. Te forma un cuadrado. Si eso es CD3 y está a la izquierda, es que no tiene CD3. Si esto es CD3, este eje, y está a la derecha, es que es positivo. Si este es CD56 y está abajo, es que es negativo. Si es CD56 y está arriba, es positivo. ¿Sí? Así de simple, es una matriz, un cuadrado. A la izquierda y abajo es negativo, a la derecha y arriba positivo. Nada más, así de simple. Es lo más elemental también en lo que es citometría de flujo. Después hay otras formas de representar los datos. Entonces, este citómetro también nos permite separar a las células por tamaño y granularidad. Las células, por ejemplo, los macrófagos son más grandes o los monocitos son más grandes que un linfocito, más pequeño. Un neutrófilo va a tener mayor granularidad que un linfocito, ¿no? Entonces son varias características, ¿no? A grosso modo se los comento para que tengan una idea, pero si yo les digo que todas estas células que están acá en general pertenecen a los linfocitos, en el cuadrante inferior derecho, ¿qué células serán? Si todos son linfocitos,
considerando estos dos marcadores. Muy bien, T. En general, T. ¿Por qué? Porque sabemos que son linfocitos. Y cuando hablamos de linfocitos, hablamos de B, T y NK. Estos de acá, al ser todos linfocitos, pero al expresar CD3, todo esto que está acá, ¿qué será? T, ¿no? Porque si es CD3 tendrá TCR y por lo tanto será un linfocito T. Estos que están acá, que no tienen CD3, ¿qué serán? Puede ser linfocitos B y también natural killer. ¿Sí? Entonces, estos que están acá serán linfocitos B y NK. Pero si a este grupo nosotros juntamos los dos marcadores, las dos condiciones, es decir, negativo para CD3 y positivo para CD56, ¿qué tenemos? Solo las natural killer. ¿Sí? ¿Y estos de acá qué podrían ser? Allá. Este grupo de células que está acá, que no expresan, son linfocitos para empezar, ¿no? Pero que no expresan CD3, pero expresan CD56, ¿qué serán? Solamente NK. ¿Sí? Estos de acá que no expresan ni CD3 ni CD56 serán linfocitos B. Estos de acá que expresan CD3 y que no expresan CD56 serán linfocitos T. Y estos de acá que expresan CD3 y CD56 probablemente sean unas NKT. ¿Sí? Entonces así fácilmente podemos dividir, ¿no? Ya cuando uno jala los datos a la computadora, ya horas y horas jugando, ¿no? Con marcadores, con sus poblaciones, es un trabajazo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se encontró acá? El CD56 se encuentra expresado en dos niveles. O sea, al comienzo simplemente se tomó como CD56 a secas, pero luego, con más detalle, si ustedes ven, acá hay una población, una subpoblación mayoritaria, y acá hay otra pequeñita. Es por eso que ya hace como 15 años se describió con la citometría de flujo que existían dos subpoblaciones de NK, dos subpoblaciones diferenciadas a partir de la expresión del CD56. Una subpoblación mayoritaria en sangre, porque estas subpoblaciones varían de acuerdo al tejido, si es órgano linfático, si es sangre. Una subpoblación que expresa CD56, pero en cantidades bajas. A esa subpoblación se le denominó CD56 low o DIN. Son los dos términos que se utilizan. NK CD56 DIN o NK CD56 low, el mismo. Es decir, es una NK, pero que expresa en bajas cantidades el CD56. Y hay otra subpoblación de NK, que es la que está acá, que expresa, es NK también, pero expresa una mayor cantidad de CD56, ¿no? En el eje, conforme vamos ascendiendo, la expresión es mayor. Esa es una expresión menor y es una expresión mayor. Bien, pero eso no se quedó en el aire, ¿no? Porque si no, bueno, pues algo, no tendría mucho sentido, ¿no? La subdivisión. Lo interesante es que estas dos subpoblaciones no solamente era un aspecto fenotípico. Si bien es cierto, el CD56 no reportaba ninguna función puntual, sí lo que reportaba era una asociación con otras funciones de la NK. Por ejemplo, miren, CD56 high o bright es cuando una NK expresa gran cantidad de CD56, como está acá, miren, hay más CD56 que acá. Y eso está asociado a algo. Las NK CD56 bright o high expresaban muy poca cantidad de CD16. Pero, y en general su función citotóxica existía, pero era menos intensa que la otra subpoblación. Pero por el contrario, esa NK tenía una alta producción de citoquinas. Es decir, no era una célula tan citotóxica, sino que al contrario era una célula principalmente inmunoreguladora. Entonces, ahí cambió un poco el paradigma, ¿no? Las NK no son solamente destructoras, sino también pueden regular. Y acá tenemos a la CD56 DIN o low, que expresa, ¿no?, bajos niveles de CD56, pero en contraparte tiene un gran nivel de expresión de CD16
y sus funciones efectoras citotóxicas son más intensas. Pero esto también opuesto al caso anterior, presenta esta subpoblación una baja expresión de citoquinas. Entonces, resumiendo, CD56 dry o high, citotóxica en menor medida, básicamente productora de citoquinas, ergo inmunoreguladora. La CD56 dim o low, ¿no? Baja producción de citoquinas, pero una alta actividad citotóxica. Eso es importante conocer la CNK. ¿Por qué? Porque ahora se conocen más funciones a la CNK. Por ejemplo, están las NK uterinas, las NK intervienen en la regulación de la gestación también. Las NK también participan en la maduración de las dendríticas. Hay un montón de artículos que van a encontrar alrededor de las NK. Información. Muy bien, entonces lo que les voy a mencionar es básicamente centrado en las NK en su capacidad citotóxica. Ante una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Contra un agente celular, ya cuando la respuesta adaptativa ha sido activada, tenemos tanto a la NK como al CTL presentes. Las dos células están presentes. ¿Qué lo tenemos acá? Una célula infectada. Acá utilizan lisada, pero en realidad está mal, debe ser célula muerta por fitosis. Esa es respuesta adaptativa, perdón, ¿no? ¿Perdón? Respuesta inmune adaptativa. Es adaptativa, pero si nos damos cuenta también está la NK. O sea, cuando aparece lo adaptativo, lo innato permanece también, ¿no? Entonces quiero hacer un poco la comparación. En algunos casos, la célula infectada va a ser reconocida por ambas células, por las T citotóxicas y por las NK. Pero no siempre las dos se pueden activar a la vez. Usualmente solamente una de ellas es la que va a prevalecer. Vamos a ver este ejemplo y poco a poco lo vamos a entender. Acá tenemos a una célula infectada que expresa su antígeno, el antígeno, a través de la molécula de MHC. Si expresa el antígeno a través del MHC, ¿quién lo va a reconocer? El citotóxico. Porque MHC, TCR, reconoce y la destruye. ¿Sí? Y la NK, vamos a encontrar algo interesante, es que también tiene un receptor para el MHC. También tiene receptores. En este caso es un KIR, es un receptor inhibidor de las células natural killer. Este KIR, en este caso inhibidor, porque también hay KIR activadores, en este caso un receptor inhibidor reconoce el MHC y cuando la NK identifica a una célula infectada a través del MHC, esto lejos de activarla le va a generar una señal inhibitoria y la NK no se va a activar. Entonces, acá sí se activa cuando se expresa el MHC, sí activamos al T citotóxico, pero no activamos a la NK, porque la NK tiene receptores para el MHC que le indican todo lo contrario que al T citotóxico, ¿no? La señal es no actúas. Por eso, ¿quién actúa acá? El T citotóxico. Pero lo interesante es que en muchos casos, infecciones o enfermedades tumorales, neoplásicas, estas células van a ser reguladas por el virus o por el tumor, por la neoplasia. ¿Y la regulación cuál es? Es como que si el virus, como parte de sus mecanismos de evasión supiera, si esta célula expresa el MHC, va a ser reconocida por un tóxico y la va a destruir. Entonces va a regular de forma negativa la expresión de moléculas del MHC. Hay muchos casos donde sucede eso, o las neoplasias mismas. Entonces, cuando no hay MHC y la célula está infectada, ¿el linfocito T citotóxico podrá reconocer a la célula infectada? No, porque no hay MHC y la única forma que tiene el T citotóxico de reconocer a una infectada es a través del MHC. Entonces no lo puede reconocer. Pero hay una serie de moléculas, es un mundo aparte de los NK,
las células infectadas van a generar una serie de ligandos